Bienvenidos a San Roque al Día. Nos encontramos en la semana en la que se conmemora o se celebra, entre comillas, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, en concreto el 25 de noviembre. El Centro de Información a la Mujer de San Roque ha preparado un programa de actividades que se van a desarrollar durante esta semana y también algunas en concreto durante más semanas, donde se señala ese 25 de noviembre, como yo decía, como el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Nosotros vamos a contarles y vamos a hablar en profundidad sobre las actividades que ha diseñado el Centro de Información a la Mujer, y lo vamos a hacer con la concejal delegada de Bienestar Social e Igualdad, María Teresa Benítez. Muchísimas gracias por acudir y por venir. Un placer. Y también con José Gómez Macías, que es psicólogo y coordinador del Centro de Información a la Mujer. Muchísimas gracias también por venir a Canal San Roque Televisión. Gracias a vosotros. Y como cada semana también contamos para que nos ayude, especialmente a mí, a realizar este programa, San Roque al Día, Julio Ruiz. Muchísimas gracias también, como cada semana. De nada, un placer. Yo hablaba de que esta semana, en concreto el 25 de noviembre, se celebra o es el momento del año en el que se quiere pues, hacer trasladar a la sociedad ese Día contra la Violencia hacia las Mujeres. El Centro de Información a la Mujer de San Roque lleva bastantes años, ¿no? En concreto, ¿cuánto tiempo desarrollando actividades con motivo de este día? Pues nos podemos remontar prácticamente a la fundación del CIN sobre el año 98-99. Ya aparte de la asistencia técnica que se ofrecía a la ciudadanía, se comenzaron a hacer actividades de promoción y de prevención. Una cuestión es, bueno, aunque oficialmente se celebre el día 23 de noviembre, que cae en sábado, en el caso de aquí de San Roque, el acto central, o casi diríamos también, no el pistoletazo de salida, porque de hecho ya hay actividades antes, será en un acto que tendrá lugar en el Palacio de los Gobernadores el jueves 23. Afirmativo. Y entonces, bueno, pues nos podría contar un poco en qué va a consistir el acto, cuál es el contenido y qué personas están invitadas para este acto. El día 23 tenemos convocada una charla, coloquio, que la dirige una técnico en igualdad de la zona de la Bahía de Cádiz, que tiene una trayectoria profesional relevante en el ámbito de la difusión de la igualdad y la prevención de la violencia de género. Está dirigido a la población en general, especialmente a la ciudadanía femenina, en relación a las asociaciones de mujeres, a los responsables políticos, a jóvenes y jóvenes que deban conocer en profundidad cuál es el problema de la violencia, pero realmente no va a estar centrado. Paloma Tosar, que es la técnica que en este caso va a venir a contarnos, vamos a tratar sobre el empoderamiento de la mujer. Esa palabra empoderamiento es como... Está muy de moda. Está muy de moda, ¿no? Eso iba a decir yo. Está de no haberla escuchado nunca a diariamente aparecer. ¿Qué significa? Sí, porque suena muy impactante. Claro, pero... desgraciadamente la palabra está de moda. Es decir, podemos hablar de atributos de fortaleza, poder, autonomía, decisión, intrusión en las figuras masculinas, pero cuando se trata de la figura femenina, las palabras que tengan que ver con una posición en el mundo de autonomía, independencia, capacidad y poder, son como adjetivos que no se dicen en femenino. El empoderamiento no es más que la posibilidad de que las mujeres puedan decidir por sí mismas, tengan una oportunidad para desarrollar sus recursos y potenciales, tengan un papel decisivo en los designios de la sociedad, de la familia, del colectivo donde se mueven, y que efectivamente puedan vivir con o sin
familia, pero en una posición no de sumisión, no de dependencia, no de indefensión, sino en igualdad de derechos y oportunidades. Básicamente es lo que se le atribuye por derecho al hombre y se le ha negado sin derecho a la mujer. Bueno, y la concejal, como responsable de este departamento y también como mujer, me gustaría un poco cuál es su visión sobre este tema, sobre el empoderamiento, sobre si ha visto una evolución a la hora de reivindicar por parte de las mismas mujeres y también de poner de manifiesto este ansia de autonomía, y bueno, y qué es lo que cree que habría que hacer, en qué habría que avanzar. Pues yo, como bien has dicho, como mujer sobre todo, pienso que la base de llegar a alcanzar una igualdad está en la educación. Hay que empezar desde abajo, hay que intentar que nuestros niños y niñas sean educados en valores. Por eso desde el CIN también se llevan muchos talleres a los colegios con temáticas distintas según vayan indicado para alumnos de primaria o de secundaria, porque sí que es verdad que aunque las mujeres ya nos estamos empoderando, que como bien ha dicho Pepe, desgraciadamente está de moda la palabra, yo creo que hace falta mucho más. Entonces, desde los colegios tenemos que intentar impulsar esta igualdad para que nuestras niñas, futuras mujeres, ya vengan empoderadas y esta palabra no la tengamos ni que utilizar. Y sí que es verdad que estamos viendo mucha desigualdad y mucha violencia de género en distintos ámbitos de la vida, cada vez en personas más jóvenes. Entonces esto habrá que erradicarlo de alguna manera, y yo creo que el trabajo tiene que ser de todos y todas. Pero no es un poco remar, un poco, no a contracorriente, pero remar con bastante desventaja, en el sentido de que cuando uno ve los programas de la televisión, que la mayoría de los chavales ven, y dice esto es lo más machista del mundo. Esto es remar con lastre, con mucho lastre. Es lo más machista del mundo, y luego aparte de eso, también que son situaciones que vale, que hay que trabajar con los chiquillos, pero que luego la familia es donde se educa uno, valores, la mayor, sobre todo en valores, vamos. Claro, la familia es un pilar, la educación es otra, y luego ya la personalidad de cada individuo, porque evidentemente un mismo taller no va a afectar de la misma manera en un niño o en una niña que en otros. Tiene mucho que ver la educación en los colegios y la familia. Sí, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando al principio fuimos a uno de los colegios que se estaban impartiendo estos talleres, y una de las niñas me dijo, después de dar ese taller, que le iba a decir a su madre que ella ya no iba a hacer más la cama de su hermano, que parece una tontería, pero por algo se empieza. Son granitos de que aquí somos todos iguales, que yo por ser mujer no tengo que hacer la cama de mi hermano. Totalmente de acuerdo. Hemos comentado las actividades organizadas por el CIM ese 23 de noviembre en el Palacio de los Gobernadores, la conferencia de Paloma Tosar. Al día siguiente, la siguiente actividad programada es el 24 de noviembre y se trata de una concentración contra la violencia hacia las mujeres, que va acompañada también de una representación teatral. Esto va a tener lugar en la estación de San Roque, en la plaza de San Bernardo de la estación. Y me gustaría que explicaseis un poco en qué consiste la actividad y después os pregunto. La actividad está organizada por la Asociación de Mujeres Molino de Fuego y también por el AMPA del Colegio San Bernardo. Y allí van a leer un manifiesto y luego se va a hacer una representación teatral, como bien has dicho. Desde aquí me gustaría invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañen ese momento, porque pensamos que de alguna manera hacerlo visible, que sí que es verdad que el 25 de noviembre solo es un día marcado en el calendario, que hay que hacer cosas durante todo el año, pero ya que tenemos este día, pues tenemos que decirlo, ¿no? Bien alto, que ya está bien. Para hacerlo visible, ¿no? Sí. Tenemos que decir que es a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. En la plaza de San Bernardo de la estación.
La pregunta con respecto a esto es que está implicada la Asociación de Mujeres y el AMPA, o sea Sí. que partes fundamentales de la sociedad se implican en salir a la calle y decir esto está pasando y leer un manifiesto, ¿no? Como Así el que es. se va a leer. Que es muy importante esta implicación. Así es, porque verdaderamente uno de los objetivos del Centro de Información de la Mujer tiene que ver con actividades de promoción, de difusión de la igualdad, de los valores de la igualdad y el respeto y la convivencia. Y efectivamente, como habéis mencionado, hay dos epicentros clave, que es la familia. La familia es correa de transmisión de los valores, si le pueden llamar valores, a los valores machistas, y el centro y el colegio es un sitio más exento de una ideología, al menos oficialmente habría de estar exento de una ideología machista o una doctrina machista, aunque cada uno es hijo de quien es. El gran potencial añadido serían las organizaciones, los colectivos como las asociaciones de mujeres, que efectivamente lideran en el espacio familiar, en el espacio adulto, lideran la posibilidad de cambio. La Asociación Molino de Fuego es muy activa en este ámbito, e incluso tienen su propio grupo de teatro, que nos van a hacer una puesta en escena de un texto que tiene que ver con este tema que nos ocupa. Y verdaderamente ahí confluyen los ejes de giro del futuro cambio: los colegios, las familias, las organizaciones, las asociaciones y la asistencia de los responsables políticos, porque al fin y al cabo la presencia y el patrocinio de los responsables políticos acerca del cambio que se necesita en el ámbito de la relación hombre-mujer, eso sí que ha de ser asumido ideológicamente más allá de las siglas de cada partido. Tiene que ser un compromiso, Efectivamente. sin mirar siglas. De hecho, el primer plan de igualdad que ya tenemos en ciernes, en marcha, es de las pocas mociones que el consistorio subraya por unanimidad, y todos los tareas, pactos, actividades, movimientos, acciones que lleva implícitas, que nos tendrá ocupado 4 años, otros 4 años, otros 4 años. Y continuarán. Sine die. Bueno, hablando de las asociaciones de mujeres, para el sábado también hay acto por la asociación Carmen Bru, de aquí de San Roque Casco, de la Charca de Torre-Guadiaro y del Dragón Puente Mayorga. En realidad, el tejido de asociaciones en el municipio es muy amplio, pero en el caso de las asociaciones de mujeres también se puede decir que prácticamente, si no prácticamente no, yo creo que todas las zonas tienen por lo menos una, ¿no? Sí, y algunas incluso 2, como ocurre en la zona de Estación Taraguilla. Hay un pequeño debate alrededor de cómo favorecer la renovación de las asociaciones, las franjas de edades de mujeres que están verdaderamente muy ocupadas en la franja de la treintena y de la cuarentena. No se implican en esto. Entendemos que es más difícil debido a que en estas franjas de edad se está trabajando en la calle, se está trabajando en casa, los niños ocupan mucho tiempo. En esa franja de edad las mujeres tienen muy poco tiempo para sí mismas y para la contribución en ámbitos sociales, y es uno de los retos que tiene el CIN, que está contemplado en el Plan de Igualdad, cómo promover la acción y la participación de estos colectivos que verdaderamente tienen unos programas de vida y unos ciclos vitales verdaderamente colapsados, ¿no?, por un sistema de responsabilidad demasiado grande. Además, también es importante que se sepa que las asociaciones de mujeres son un pilar fundamental del CIN. O sea, el CIN está formado por 2 pilares fundamentales, uno que es a nivel técnico y otro es a nivel de asociacionismo, las asociaciones de mujeres, los profesores de coeducación, y es que son un pilar fundamental. Ellas organizan muchas actividades y dan visibilidad de alguna manera.
Como ha comentado que en el plan de igualdad se está viendo y se está tratando cómo incluir, ¿no?, esa franja de edad que está colapsada de responsabilidades y sin un segundo libre, qué posibilidades se baraja para que entren y además creo yo que esa franja de edad, no voy a significarla, pero que más puede verse afectada por esa violencia o no. Efectivamente, si nosotros analizamos estadísticamente el perfil de una víctima de violencia, lo voy a decir a grandes rasgos, estamos hablando de una mujer que tiene 35 años, tiene 2 hijos menores de 12 años, tiene una formación que en la mayoría de los casos no ha superado la secundaria, no tiene empleo, tiene trabajo mucho en casa, pero no tiene empleo en el exterior, por lo tanto no tiene ingresos y sus posibilidades de formación están muy reducidas, habida cuenta de que la oferta de formación pasa por volver al colegio a adultos o a hacer un módulo con obligatoriedad presencial, lo que no se puede permitir la mayoría de las mujeres. Entonces, estamos hablando de una mujer muy indefensionada, todo lo contrario de estar empoderada, no tiene atributos de empoderamiento, depende mucho del espacio familiar de origen, padres, madres, y depende mucho de su propia pareja, que debido a las circunstancias de desempleo que tenemos, tampoco es el tipo de hombre que trae los ingresos a casa, puede también estar en el paro y en una economía de subsistencia, incluso rayando la exclusión social, ¿no? Las posibilidades de progreso, de acceder a la separación como un recurso de defensa legítima frente a sí misma y frente a sus hijos en un contexto de violencia, son bastante precarias y bastante desoladoras. En ese sentido, es obvio que las víctimas de violencia no necesitan solo ser convencidas de poner una denuncia en la Guardia Civil y que ellos operan con sus sistemas de protección. Los jueces y los fiscales, afortunadamente, son muy sensibles a este problema, pero el problema no se acaba con la separación matrimonial ya por vía civil o ya por vía penal. El problema empieza cómo me hago cargo de los 2 niños sin recursos, sin formación, con una hipoteca o en una renta de alquiler. Es decir, que el Estado tendría que seguir haciendo muchos esfuerzos en proporcionar unas condiciones básicas, económicas mínimas para esos 3 sujetos de esta familia típica que se nos queda con una madre en la treintena y 2 niños pequeños. Pero vamos, tampoco me gustaría que eso, que sería a lo mejor la familia tipo o el caso más frecuente, pero en realidad la violencia de género existe en todas las edades. Estamos hablando de que incluso los adolescentes y casos mayores, ya de personas mayores, porque nada más sí, que ve las víctimas mortales, y luego aparte también en todo rango diríamos de ingresos económicos o de estatus social o de nivel de estudio, o sea, que puede ser tener un máster y ser un maltratador o ser víctima de maltrato. La violencia no entiende de edad, no entiende de raza, no entiende de clases sociales. Además, yo creo que Pepe conoce casos de todo tipo. Sí, es un hecho lo que tú refieres, que la violencia y que lo que dice la concejala no hace distingos en nivel cultural, en nivel económico, en procedencia, raza, etcétera. Sí es cierto que los datos que sacamos en el CIN tienen que ver con la población que nos pide asistencia. Claro. De ahí se desprende esa estadística. Obviamente, por algunos casos puntuales, cuanto mayor estatus social tenga la víctima, menos va a recurrir a un servicio público. Pero es que es aún más aterrador
el grado de encarcelamiento que puede tener una víctima que pertenece a una clase social alta, porque la disolución de un matrimonio por violencia de género en un estatus superior significa un gran desprestigio para un sujeto que puede ser el prócer de la sociedad local, pero también puede producir una separación desde el punto de vista económico de inmensas cantidades de dinero, como tenemos nosotros aquí, barriadas de muchísimo glamour y prestigio y pensiones de miles de euros, que eso significa hasta dónde puede llegar el maltratador para que la víctima no pueda promover una separación que sea deshonrosa para el supuesto modelo de hombre y para que no atente su hacienda, ¿no? Entonces yo en ese sentido veo a esas mujeres, por casos concretos, muy victimizadas hasta el punto de que la muerte les puede rondar en su entorno. O sea que incluso se pueden estar más prisioneras, incluso que... Los medios del maltratador son muchos más. Las pérdidas presuntas del maltratador también son muchas más. Si todo depende de lo que vaya a hacer mi esposa, está en una situación de extremada indefensión. Ella. Decíamos que aparte de las actividades que se han diseñado desde el Centro de Información para esta semana, durante los meses de enero y diciembre se van a impartir talleres de prevención de violencia de género para adolescentes y van a ir por los diferentes institutos de secundaria bajo el título Vamos a querernos bien. O sea, me parece que es fundamental, ¿no? Vamos a querernos, pero vamos a querernos bien. No me quieran no vale mal, todo, no vale todo. Vale todo. ¿Qué ideas se van a trasladar a esos adolescentes? Bueno, volvemos con dos conceptos que tenemos que ir propagando en el acervo común. Es el empoderamiento, que las chicas tienen que aprender a tener un modelo de futuro donde la autonomía y la independencia han de ser valores a perseguir. Una relación de pareja tiene mayor calidad cuando uno no depende del otro económicamente, y esperemos que también tampoco psicológicamente. La relación tiene mayor calidad, es una relación de tú a tú. Eso genera posibilidades de respeto, de igualdad, de exigencia, etcétera. Todo en ese sentido el empoderamiento va en esa dirección en las franjas de edad que nos ocupan, en este caso 13, 14 años. Y hay otro concepto que tenemos que ir implantando en nuestra cultura, es las nuevas masculinidades. Cuando hablamos de masculinidad, en la retina de cualquier sujeto, hombre y mujer, está la masculinidad machista. El hombre machista está diseñado para que sea muy intrusivo, sea muy decisivo, sea muy fuerte, sea muy capaz, sea muy proactivo, sea muy emprendedor. Es un poco la caricatura del superhéroe americano. ¿Vale? ¿Eso qué genera? Veámoslo desde el punto de vista de lo inconveniente y lo inoportuno que es eso. ¿Sabéis que los hombres suelen tener más accidentes de bicicleta, se lesionan más, se rompen más, se matan más? Los hombres se ven impelidos a hacer una demostración de fuerza bajo su cultura machista. Entre los 25 y los 45 años se ven expuestos a demostrarse a sí mismos un vitalismo excesivo. Bien, entonces pues se envuelven en actividades que se llaman excitantemente de riesgo. Esto les genera mucha traumatología, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero también es cierto que los hombres tienen problemas de salud mental cuando no pueden cubrir el rol. Cuando no llegan a cubrir las expectativas. Claro, cuando no llegan a cubrir las expectativas que de este hombre proactivo tiene la sociedad de ello. Y no digamos más si el hombre en la proactividad se le ha señalado con la exigencia de ser el que trae el dinero a casa y forma parte del 20 y tantos % de parado, está muy cerca de ir al consumo de sustancias.
está muy cerca a sentir un gran resentimiento hacia el exterior, está muy cerca de sentir un profundo sentimiento de fracaso, está muy cerca de pagar toda esa emotividad nociva contra su esposa. Esto que parece que el machismo es como que tiene unos músculos, un aspecto de poder, es un ídolo con los pies de barro. El machismo enferma a los machos y, por supuesto, enferma y mata a ellas. Y pagan las consecuencias Entonces, de ellas. si analizamos un poco toda esta, no quiero decir tacos en televisión, toda esta basura, nos daremos cuenta que no es rentable ni para la salud de él, ni para la salud de ella, ni para la salud de la sociedad, ni para la economía, ni para los gastos farmacológicos del SAS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la nueva masculinidad trata de hacer comprender al chico toda esta mentira, toda esta doctrina falsaria, ¿no? Y que vivir el 49% de la población de mano del 52% de la población que son ellas es más rentable desde todos los puntos de vista, para el Estado, para la salud, para el afecto, para la crianza de los hijos. Que ganaríamos todos. Efectivamente, ganaríamos todos. Y ganarían ellas porque no tendrían que ser las sometidas enfermas por indefensión, ni ellos serían los neuróticos enfermos por el fracaso del superhéroe, que efectivamente no deja de ser una mentira. Entonces, niñas empoderamiento, niños nuevas masculinidades, trabajando por separado, luego juntos para ver cómo se amasa ese pan. Sobre todo también que lleguen a entender que no ellas, por el simple hecho de ser mujeres, ya tengan que ser sumisas ante ciertas actitudes o ante ciertas situaciones, y que ellos, por ser varones, tengan decisión sobre ellas, sino que ellas acaben entendiendo, y ellos también, que somos independientes, que somos autónomas, que sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Y también que les quede muy claro que no solo la violencia de género es una agresión física, hay muchos tipos de violencia, y que la acaben entendiendo, y que tú me intentes dominar a mí, que tú me intentes controlar, estás ejerciendo una violencia sobre mí. Que no es física. No es que me quieras mucho. No. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, enseguida continuamos tras esta pausa. Retomamos San Roque al Día, estamos hablando de todas las actividades organizadas por el Centro de Información a la Mujer para esta semana del 25 de noviembre, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Ha salido en la primera parte del programa, se está comenzando ya a desarrollar el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades. Se aprobó, como decía bien Pepe, por unanimidad en el Pleno de la Corporación. A grandes rasgos, objetivos, qué herramientas va a poner en práctica, qué es lo que se está intentando establecer en ese plan de igualdad de oportunidades. En principio, antes del mes, durante la primavera y el verano de este mes, se estuvo realizando por una consultora un diagnóstico de la situación de la mujer en el municipio de San Roque. Las áreas de exploración del diagnóstico tienen que ver con todas las facetas de desempeño de la vida de una mujer, que va desde el marco territorial, el asunto del transporte, las instituciones educativas, las guarderías, la vivienda, el empleo, la seguridad, los servicios municipales, ya sociales, el ordenamiento del territorio, el urbanismo. En realidad, un plan de igualdad pretende ser abarcativo respecto de todas las competencias que tiene la política municipal. Vale. En virtud de este diagnóstico se detectan una serie de necesidades
que tienen dos ejes. Uno tiene que ver con lo que son las necesidades del municipio y, por supuesto, las propuestas de mejora y cambio, y otras tienen que ver con la empresa municipal, con el ayuntamiento y sus empresas municipales, como prototipo de empresa en la que también habría que manejar con variables de igualdad. En un primer momento hay que generar para la implantación y el desarrollo del plan de igualdad hay que generar unos recursos que tienen que ver con, en primera instancia, la creación de la Mesa por la Igualdad. La Mesa por la Igualdad estará compuesta por todas las concejalías y técnicamente por todos los responsables de los distintos departamentos. Por poner un ejemplo, a este departamento de multimedia le tocaría implementar todo lo que tiene que ver con la difusión del plan de igualdad, con la imagen del plan de igualdad, con los aspectos de dar a conocer a la población elementos, variables, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la igualdad y la protección de la imagen de la mujer en el municipio. Otro elemento fundamental estratégico de trabajo tiene que ver con el Pacto Local contra la Violencia de Género. Esto es una cosa que ya está en marcha. El Pacto Local contra la Violencia de Género exige el compromiso de las fuerzas políticas, las fuerzas sindicales, los colectivos asociativos, especialmente los colectivos de mujeres, pero todo colectivo será bienvenido en el ejercicio de y contribución en este pacto. Tendrán que ver la ciudadanía en general, las otras instituciones que trabajan en la comunidad, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el sector de la educación, todo el sector de la judicatura. Digamos que se trata de generar un entramado social e institucional donde esté comprometido el concepto de la igualdad. Eso es básico. Y eso da lugar a la declaración de San Roque como municipio contra la violencia. ¿Qué plazo tiene? Este primer plan tiene una cobertura de 4 años. Vale. Salen un sinfín de objetivos y actividades, porque estamos hablando de todas las áreas, y efectivamente esto lleva una cantidad de trabajo enorme, también unas necesidades financieras. Hay un apartado muy importante que tiene que ver con la formación en género, que tiene que ver con el aprendizaje del uso no sexista del lenguaje. Eso es muy importante en la comunicación, como en este departamento, o la comunicación en todos los servicios públicos, hasta desde cómo atender a un usuario o una usuaria a cómo redactar un folleto de solicitud o un informe. Bueno, todo esto desde la letra gruesa a la letra pequeña trata de tenerse en cuenta. Yo qué sé, pues hay una zona poca iluminada en una barriada y hay un tránsito de personas en ellas mujeres que pueden sentir inseguridad. Hay unas aceras en no sé dónde que es muy pequeño para que papá o la mamá vayan con el carrito. Hay una falta de plazas de guardería en la zona cual que impide que las mujeres puedan tener un recurso para el empleo. Como veis, esto contempla todas las opciones. Es un programa abarcativo, transversal y que comprende la exploración de la situación de igualdad desde la niña hasta la anciana. Hasta la abuela, ¿no? Una de las cosas que contempla este plan es las medidas que también luchar por la igualdad dentro del ayuntamiento. Nosotros, que en nuestros 3 casos que llevamos aquí, a lo mejor tenemos como llevábamos tiempo, tenemos una visión. Muchas veces cuando uno ve las cosas todos los días ni se da cuenta de ellas, pero la concejal, que es más o menos reciente, me imagino que de ese diagnóstico, en ese aspecto, alguna cosa le habrá llamado la atención, ¿no?
Bueno, me llaman la atención muchas cosas, pero empezando por algo básico que a lo mejor estamos intentando hablar con alguien, explicarle un poco el plan de igualdad y a lo mejor dice, ¿qué tiene que ver las plazas de guardería con la igualdad? ¿Qué tiene que ver una CERAO con la igualdad? Pues que tiene que ver mucho. Además, siempre pongo el mismo ejemplo, es que plazas de guardería, una pareja que tenga niños y no haya plaza de guardería y los dos están trabajando, seguro que la que se sacrifica es la mujer para quedarse con el niño. Entonces, tiene todo que ver y me sorprende que sigan preguntando ¿qué tiene que ver el acerado con la igualdad? ¿Qué tiene que ver el alumbrado con la igualdad? Pues tiene todo que ver. Porque además que la igualdad no es solo el transporte, todo, claro, en un municipio como el nuestro. Exactamente. A mí lo que me resulta luego paradójico es que hace poco estaba leyendo un artículo, un reportaje sobre Finlandia. En Finlandia el gobierno va a obligar a los hombres a que se cojan todas las semanas que dispone, o sea, allí no me acuerdo exactamente. Por la baja paternal. Por la baja paternal, porque obligatorio ahora mismo, pues ponle tú, no recuerdo, pero ponle tú que sean 10 semanas. Pues son obligatorios cogerse 2. Y las otras 8 te las puedes coger si quieres. Pues no se la coge casi nadie, no se la cogía ni el primer ministro, creo que le criticaron por eso. Entonces, o un ministro que le criticaban por eso. Entonces, incluso en países en los que esto está más que, bueno, que pensamos que está más que asumido, luego ve uno que no, que te dan la oportunidad y al final el gobierno te tiene que obligar, porque es que si no, no lo hacen. Bueno, a propósito de eso, tengo que decirte que en los países nórdicos hay una cota de mortandad por violencia de género superior incluso a España. Altísima, es que lo sabe, sí. Muy vinculada al consumo de alcohol. Entonces, lo que pasa, a propósito de este asunto, es que en España hay un modelo de registro de la morbilidad y la mortandad por violencia de género que todavía no existe ni en países como Inglaterra. Es decir, que allí se soslaya el dato, no se tiene en cuenta. Entonces, pero eso es muy relevante porque hacer visible la existencia de un problema es que alguien se tiene que poner a pensar. Todos nos tenemos que poner a pensar que algo tenemos que hacer para cambiarlo. Claro, es asumir las responsabilidades. Una vez que tú haces visible que tenemos un problemazo enorme, es empezar a asumir responsabilidades, empezar a tomar acciones. Efectivamente. El diagnóstico, ¿qué situación tenemos en San Roque ahora mismo de casos contabilizados o de... ¿Nos movemos entre las cifras más o menos normales o tenemos picos? O... Nosotros en San Roque, por poner algunos datos de relevancia así a nivel estadístico, tenemos una media de demanda de usuarias de unos, pongamos 100 casos al año. 100 casos. Esos casos, el 72% son por violencia, algún tipo de violencia de género. Entonces estamos hablando de que tenemos todos los años nuevas atenciones del orden de 70 y tantas mujeres, las que se suman a las que están en proceso de atención en años anteriores o incluso las que no están contabilizadas pero que recayeron por alguna circunstancia. ¿Sí? No, que me gustaría también dar otro dato, que en San Roque tenemos 137 órdenes de alejamiento activas, que yo creo que esto también indica un poco el número de casos que se siguen teniendo, que parece que como siempre pensamos que a mí no me va a pasar, ni en mi familia va a pasar, ni a mi vecino. 137 órdenes de alejamiento. La cifra es bastante... Sí, pero esa cifra, extrapolándola al resto de Andalucía o al resto de España, ¿es más destacable o se mueve en la media? El municipio, la provincia de Cádiz está por encima de la media de Andalucía y casi pareja con Almería, teniendo en cuenta que en Almería tenemos más de 100 nacionalidades y el grado de violencia de género también tiene que ver con las condiciones de vida de la población. Entonces, cuando los inmigrantes no vienen en las mejores condiciones a nuestra comunidad, salvo la población inmigrante que no son inmigrantes, que son turistas de élite como los que tenemos aquí. Bien. En la zona del campo de Gibraltar estaríamos por encima de Algeciras y por debajo de la línea.
hablando a grosso modo. Y en el seno de nuestro municipio, en términos relativos, las zonas con más incidencia de la violencia de género tiene que ver con Puente Mayorga y la zona de Taraguilla. En términos relativos, quiero decir, en proporción al volumen de población que tiene. En términos absolutos, claro, en virtud del total de la población, que tienen más casos es San Roque. Pero el San Roque se mueve sobre 15.000 habitantes de número, de universo, y Puente Mayorga sobre 2.500, ¿no? La zona, digamos, más preocupante del municipio sería la zona de Puente Mayorga. Estaba yo haciendo una reflexión así, con todos los datos que estáis ofreciendo, con todas las ideas, con el plan de igualdad. Es que yo creo que hace falta que nos pasen mínimo 2 generaciones. Con todo el trabajo que hace, por ejemplo, yo lo he cifrado ahora mismo en 2 generaciones. Porque claro, mi madre y mi abuela eran absolutamente sociedad machista de no solo le hago la cama, es que le hago la cama, le lavo, le plancho, le cocino, todo. Y yo en casa encerrada. Eso con mi madre ha bajado un poco de nivel, conmigo ha bajado bastante. Pero ¿no ves que ha habido como un pequeño retroceso? Esa era la pregunta. generaciones? Es que mis hijas quizá, o mis sobrinas, son las que han dado el paso atrás. ¿Por qué? Antes yo creo que es... Porque yo creo que fui la generación revolucionaria de Sí. reacciono frontalmente a todo lo que tenga que ver con el machismo, pero... Yo creo que quizás Julio antes dijo algo que me parece relevante, porque esto es un problema cultural, es decir, es algo que son unas claves que no funcionan a nivel del sujeto ni a nivel de la familia, sino que funcionan a nivel de la cultura, que transmite unas imágenes, unos modelos y unos valores. Antes Julio dijo el papel de los medios. Hoy vemos que los chicos y las chicas se pasan mucho tiempo alrededor de los displays, de las pantallas, de la televisión, del ordenador, del teléfono. ¿Qué información de género circula en todo eso? ¿Sabéis? La información de género que circula, me parece que hay como una especie de mano negra que está interesada en mantener la opresión de la figura de la mujer. La eficacia que tienen las TIC, las nuevas tecnologías, es extraordinaria. Ya el otro día en un debate que se hablaba de que los chicos ya no ven la televisión. O está la televisión encendida, están con el iPad y con el teléfono. Sí, con 300 cosas. Algunas veces están los chicos con 2 y 3 pantallas. Pues la información que circula por las redes sociales si se echa un vistazo, brilla por su ausencia la transmisión de valores de igualdad, de respeto. Seguimos en un modelo de lograr resultados de la vida por atajos mágicos, más allá de procesos de formación, esfuerzo. Vemos en televisión como chicos que tienen pocos méritos en el esfuerzo de sus logros, copan audiencias de pantalla enormes de muchísimo tiempo, y a lo mejor en algunos programas, especialmente del ESNABLE, no han hecho ni la ESO. Entonces, ¿qué modelo estamos transmitiendo? Incluso las propias relaciones en esos programas de chicos y chicas, que se saben expuestos a la mirada pública, tampoco son un modelo de tolerancia y un modelo de respeto en la relación. Entonces, a mí me preocupa especialmente cómo deben abordar las instituciones la enorme y perniciosa influencia que tienen los medios en los modelos, en la transmisión de los modelos de igualdad y respeto. No, y luego, aparte de eso, que antes estábamos hablando de ese macho pseudo superhéroe, Sí. héroe, no me sale, que es que el otro día mismo con mi hijo adolescente, es que lo que estaba viendo, yo digo, pero no, una serie que la serie más violenta que yo recuerdo de esa época era MacGyver y era una tontería comparado con la ultraviolencia que se estaba... Y encima que son modelos, es que al final se les convierte en modelos. El narcotraficante es el modelo, el asesino es el modelo. Vale, que
que te lo ponen un poco como negativo, pero en realidad tampoco es tan negativo. Está ahí. Y parece como que está normalizado. Y es que nada más que lo atajos ven, mágicos los ha llamado claro, él. ¿eh? Esos atajos mágicos. Sí, pero que eso es una cosa Sin que ningún vienen tipo bueno, ya no solo, por sin ir más lejos, la misma película El Niño, ¿no? Que era un ejemplo bastante cercano muy local, Bastante zona, ¿no? que nos suena bastante, que ¿no? dice uno, bueno, vale, sí, El Niño. Yo comprendo que es más, son cuestiones que llama siempre más la atención, una historia así truculenta, pero que algunas veces yo echo de menos un poco más de vida más normal, Social. de gente más normal, que sean los protagonistas de todo esto. Yo sí Encima de mensajes que llegan sobre todo a chavales, ¿no? Y contrarrestarlo es muy difícil, porque un adolescente que lo tiene todo, en el sentido de que lo consigue muy rápido y tiene dinero a mansalva, y adolescentes y jóvenes ya, ¿cómo explicas tú, cómo contrarrestas? No, hay que estudiar, hay que formarse y Esforzarse, trabajar. esforzarse, las cosas cuestan trabajo, es que es muy difícil de... Ese precisamente es un perfil de maltratador. El hombre que precozmente se empoderó sin tener tolerancia a la frustración y logrando sus deseos de forma o ya financiado por la hacienda de los padres, y luego posteriormente por el trabajo o por los ingresos fáciles. Hay un perfil de maltratador, de muchacho súper empoderado, que no se frustra y no soporta límites. Entonces, de tu chica tampoco vas a soportar que se salga de la raya. Este es un problema, porque estos maltratadores pueden ser potencialmente muy peligrosos. Y evidentemente, como dice Julio, el mercado de los videojuegos es una de las fuentes de ingresos más importantes de las multinacionales. Si me permitís la nota doctrinaria, Por supuesto. el capitalismo no propone que el sujeto de la acción sea el grupo. El capitalismo propone siempre al individuo solo con superpoderes. Evidentemente, ¿qué está diciendo detrás de eso? Que si ves alguna película de la antigua URSS, Rusia, el personaje, no hay un héroe, el personaje siempre es el grupo. Si ves la famosa película del acorazado Potemkin, cómo toda la marinería colabora para que aquello funcione, ¿no? El concepto es la socialización, el grupo. Aquí el concepto es el individuo que se va de bruces con la realidad, porque los sujetos solos no logramos nada. Pero los sujetos unidos son peligrosos para el capital. Los sujetos unidos, hay que dar eso. Son Esto peligrosos. ya, perdonadme la nota doctrinal. Bueno, estamos también hablando de la violencia de género y de este año en concreto, que yo no sé si está siendo en cuestión de estadísticas más destacable que los años anteriores. Andamos por la misma cifra, yo creo que estamos superando ya, pero que dice uno, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer para bajar? Porque esto parece, también lo estaba diciendo antes, aquí se pone sobre la mesa cuando son los casos. A lo mejor en Gran Bretaña existen hasta más casos y como no aparece, no se da relevancia a eso. Efectivamente. Pues, verdaderamente, si seguimos el dato que ha dado la concejala, tenemos más órdenes de alejamiento que nunca, más órdenes de protección que nunca. Hace 2 años llegábamos a 90, ahora estamos a 137. Bien, tenemos una lectura positiva, compasiva, y una que no deja de ser real, y otra lectura más deprimente. Tenemos una lectura en el sentido de que se accede más a los servicios y se recurre más a la denuncia, y la mujer aguanta menos tiempo la servidumbre y la violencia. ¿Por qué lo digo? Porque en los casos nuestros, yo saco una deducción en términos positivos. En los casos nuestros, cuando empiezo a trabajar, hace ya 15 años con esto,
me encuentro a muchas mujeres que tienen un periodo de morbilidad o de exposición a la violencia que pasa de 20, 30 años, ¿no? Esa franja de soportar la violencia va decreciendo constantemente. Me hace pensar que en el colectivo está más en la conversación del día: niña, no aguantes esto, que ya ve a la Guardia Civil, ve al Centro de la Mujer, ve al juzgado. Ha reducido la franja de exposición a la violencia y se ha reducido la franja de edad de denuncia. Evidentemente, yo no tengo claro que haya crecido el fenómeno de la violencia. Yo creo que el fenómeno de la violencia es posible que se mantenga como tal. Lo que sí entiendo, que afortunadamente las mujeres, y a veces no las mujeres, porque quien denuncia a veces no son las mujeres, son los vecinos o los familiares, lo cual es muy interesante, porque este problema ya no se percibe como un problema privado, sino se entiende como un problema de la colectividad, del barrio, del vecindario. Yo quiero pensar que tenemos más casos, no porque tengamos el fenómeno de la violencia más extendido, sino porque tenemos más facilidad para estar disponible para las usuarias. La otra argumentación ya sabemos cuál es. Que haya más casos realmente debajo de la punta del iceberg. Que no salgan. A mí me gustaría acabar este programa con datos esperanzadores. Acaba de contar Pepe que bueno, que no es que crea que ha subido, sino que se hacen más visibles, se denuncian más y se está haciendo un problema de la colectividad, que ya no se queda en un problema privado. Es esperanzador que sean los vecinos los que ya no se queden callados, que no tengamos que simplemente esperar a que haya una muerte para que sea visible. Y entonces, lo mismo que el centro de salud tiene que poner su denuncia, o la Guardia Civil o la policía local, no tenemos que hacer oídos sordos. Si vas por la calle y ves que un hombre está agrediendo a una mujer, que miras para otro lado. Eso para mí es esperanzador, que todos nos involucremos. No podemos mirar para otro lado. Es que en cualquier momento nos puede pasar a nosotras, a nuestras niñas, a nuestras... Y al hilo de lo que dice la concejala, creo que es interesante que nos llenemos de razones y argumentos de todos cuando lo suframos en nuestra propia experiencia personal, o la de nuestra hermana, nuestra vecina y nuestro barrio, que pensemos en que no solamente la protegemos a ella, sino que protegemos a esos niños. Las huellas emocionales que dejan en los niños la violencia les acompañarán toda la vida. Los niños es un tema también muy, muy importante. Y vemos que los niños, la deriva loca y asesina del maltratador, un maltratador por mor de hacerle daño a ella, es capaz de asesinar a sus propios hijos. Sí, que lo hemos visto. Este crimen horrendo, ¿en qué otro aspecto de la se ve? No se ve en ningún otro aspecto de la vida. Entonces, yo invito a que la gente que tenga noción de que por los tabiques se cuela el grito y el llanto del niño, que llamen a la policía local, que ahora tenemos un equipo específico con el tema, como uno de los recursos que ha puesto el ayuntamiento, que llamen a la Guardia Civil, que ni siquiera tienen que dar sus datos, que que puede ser anónimo. La Guardia Civil o la policía, a veces ambos se personan allí, y de alguna manera esa intervención puede suponer ya la salvación de esos niños, la salvación de esa madre. Con respecto a lo que ha comentado antes Pepe, cuando ya se llega a lo más horroroso que es que un padre acabe con la vida de su hijo, pero ya no es solo eso, ya es cuando esos niños se quedan sin su madre, que la ha matado su padre. Sí, son víctimas también, es que no nos podemos olvidar de esos niños. Esa parte también y yo afecta. quería añadir, ya abusando de vuestro compromiso, que hablando de objetos esperanzadores, jamás ha habido tanta unanimidad de propósito en las instituciones con respecto a este fenómeno. Nosotros nos reunimos regularmente, la Guardia Civil, la Policía local, los servicios sociales, los servicios sanitarios, la Fiscalía,
algún representante judicial, representante de la educación, de todos los ámbitos del desarrollo de la vida infantil y de la vida de los adultos. Nos reunimos periódicamente para ver qué está pasando, cómo va este caso, qué tenemos que hacer unos y otros para atenderlo. Es decir, ya hay una estructura consolidada de funcionamiento y de trabajo para la atención de las víctimas, y al mismo tiempo hay que decir que el ayuntamiento gasta dinero en todo lo que tiene que ver con la promoción y la prevención. No nos podemos solo quedar atendiendo a las víctimas, tenemos tenemos que atajar los orígenes del problema en la medida de nuestras posibilidades. Así que todo esto son elementos esperanzadores, pero cuando tú has dicho 2 generaciones, yo lo he cifrado en pues no vas desencaminada, porque esto es un cambio cultural. No estamos hablando de un asunto baladí, y es que esto está en el tuétano de la cultura ADN. Y en el ADN de los sujetos y de las sujetas, ¿no? Entonces, pero para que haya un cambio cultural tiene que haber un cambio en la cultura, que son todas esto mismo que estamos haciendo aquí es un elemento de cambio en la cultura. Habrá personas que nos estén escuchando y a lo mejor les dice algo. Se están planteando o replanteando les dice muchas algo. cosas. También decir que lo que ha comentado Pepe, que nos reunimos cada X tiempo la comisión, decir también que hace poco se firmó el protocolo interinstitucional contra la violencia de género, que eso también es un paso muy positivo, en el que forman parte todas estas instituciones. Que es el catálogo de acción de todas las instituciones, de todos los servicios y de todos los técnicos que estamos alrededor de esto, que estamos ya un montón de instituciones. Y desde aquí a todas las mujeres que estén necesitando cualquier tipo de ayuda, que tenemos unos técnicos maravillosos que pueden asistir o llamar incluso por teléfono al 956 78 06 76, que allí les atenderán. Sí. O al 016. El 016 siempre, es verdad, que ahí lo está. El 016 que lo tenemos teléfono, aquí, salida de la autovía del horror, el 016. Está muy conseguida esa Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Eso, nos quedamos con esa unanimidad de todas las instituciones, de todos los sectores para luchar contra este fenómeno. Muchísimas gracias, Pepe Gómez Macías. Muchísimas gracias, María Teresa Benítez, Julio Ruiz, como cada semana. Y a ustedes también les damos las gracias y les esperamos la próxima semana.